cómo entrar a nuestra aplicación de PGAdmin PostgreSQL. Como ya la tengo instalada directamente, me voy a abrir mi aplicación, la voy a buscar. Ahí damos clic y automáticamente aparecerá nuestra aplicación. Solo hay que esperar unos segundos a que esta sea completamente cargada. Ahí va en proceso, nos aparece el mensaje y tenemos aquí ya nuestra ventana de trabajo. Nuestra ventana de trabajo, como ustedes han de recordar, se divide en tres ventanas. La parte izquierda, que es esta, donde vamos a tener generadas nuestras bases de datos. Del lado derecho, donde se van a mostrar ciertas propiedades de nuestra base de datos, y en esta parte vamos a encontrar lo que es el panel de salida de SQL, es decir, cómo se van a mostrar las instrucciones o bien la salida de nuestras aplicaciones o procedimientos que realicemos. Bien, entonces el primer paso nos pide que indiquemos cómo entrar a Postgres, ya lo hicimos, y dice que cómo vamos a conectar a un servidor. Para conectar a un servidor basta con dar doble clic aquí donde dice Postgres SQL. Damos doble clic y automáticamente nos pide la contraseña. Esta contraseña, recuerden que ustedes la van a generar al momento de que la instalen. Igual que como lo hicimos en el plantel, lo más sencillo es ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Le damos OK y automáticamente se va a generar nuestra conexión a nuestro servidor. Como ya tengo generadas ciertas bases de datos, me dice que las que tengo generadas y otras características. Vean cómo las propiedades automáticamente cambian. Bien, vamos a generar una base de datos que es el inciso B, dice procedimiento paso a paso para crear una base de datos. Le damos clic y voy a generar una pequeña base de datos que se llame datos. Entonces vamos a ponerle sobre la base de datos, presionamos botón alterno del mouse y vamos a seleccionar la opción que dice New Database o base de datos nueva. De tal manera que va a aparecer una ventana que lo primero que va a hacer es solicitarnos las características de nuestra base de datos. Le vamos a poner, por ejemplo, que nuestra base de datos se va a llamar datos. Aquí en la propiedad de owner vamos a dar clic y vamos a indicarle que el propietario es Postgres. Con esas dos propiedades que asignemos será suficiente, le damos OK y automáticamente vamos a notar cómo del lado izquierdo automáticamente en nuestro explorador de objetos se va a generar la base de datos, valga la redundancia. Ya la tenemos aquí, entonces ya tenemos el procedimiento para crear una base de datos. OK. Para poder entrar a ella basta con darle clic, automáticamente se activa. Le damos clic. Automáticamente nos aparecen por definición las propiedades de catálogos, que son 2, y esquemas, que es 1. Bien, el siguiente paso pide que indiquemos cómo se genera una tabla. Entonces, para eso vamos a dar clic en esquemas, activamos la propiedad de public y automáticamente tenemos aquí los elementos que podemos generar. Configuraciones, diccionarios, plantillas, funciones, secuencias, etcétera. Ok, lo que vamos nosotros a generar es una tabla, entonces seleccionamos la tabla, presionamos botón alterno del mouse y vamos a elegir la propiedad que dice New Table. Bien, nos dice que especifiquemos las propiedades de nuestra tabla, que en este caso nos pide cómo se va a llamar, entonces vamos a ponerle generales. Estamos hablando de datos. Nos pide otras propiedades como la inherencia, las columnas, llaves primarias, secundarias, específicamente. Entonces aquí le vamos a dar generales y le vamos a dar columnas. Y entonces vamos a empezar a definir qué datos vamos a tener. Vamos a dar primero agregar. Y nos aparece una nueva ventana donde nos pide que introduzcamos los datos de la nueva columna. Nos pide que introduzcamos el nombre de nuestro campo. Específicamente vamos a ponerle ID alumno. Nos pregunta por el tipo de dato. En este caso, como va a ser un campo que se va a ir numerando automáticamente, le vamos a dar la propiedad de serial.
Aquí está. Debemos de tener mucho cuidado en el tipo de dato que elijamos antes de que almacenemos. Tenemos otras propiedades como la longitud y la precisión, datos que aparezcan predefinidos. Si queremos activar la propiedad de nulo, eso lo va a hacer automáticamente en este caso. Entonces le vamos a dar, ya está nuestro campo, le damos OK. Y vean cómo automáticamente nos aparece aquí ya nuestro primer campo. Vamos a agregar otro campo que se llame nombre. El tipo de dato lo vamos a especificar que va a ser de tipo character. Vean cómo tenemos dos tipos, character variado y character, donde nosotros podemos especificar nuestras propiedades. Vamos a ponerle la longitud. La longitud es el tamaño que va a medir nuestro campo para la entrada de información. Entonces vamos a ponerle 20 y le damos OK. Y ya tenemos generado. Nuevamente vamos a agregar otro campo que se llame apellidos. Y le vamos a poner que el tipo de dato también es carácter y que va a tener una longitud de 35. Le damos OK. Vamos a pedir, por ejemplo, otro campo que se llame edad para ver los diferentes tipos de datos. En este caso vamos a elegir el tipo de dato numérico. Y vamos a ver cómo automáticamente en este campo se nos va a activar una propiedad. Vamos a indicarle que nuestro campo va a tener 5 de longitud y si ustedes se dieron cuenta se activó la precisión. Vamos a ponerle 2 en el caso que nosotros queramos poner el número entero y los decimales haciendo referencia, por ejemplo, si alguien tiene 18 años con 3 meses, entonces estaríamos poniendo 18.03. Le damos OK. Vamos a agregar otro tipo de dato diferente que sea, por ejemplo, fecha de ingreso. Y le vamos a poner que el tipo de dato va a ser date. Vean cómo aquí aparecen los datos. Le damos, no nos da acceso ni a precisión ni a longitud porque ya tiene un formato previamente definido. Y ya tenemos aquí un tipo de dato serial, character, numérico, date. Vamos a agregar otro campo muy importante de tipo lógico que nos permite contestar afirmaciones a verdadero o falso. Vamos a preguntarle, por ejemplo, si trabaja. Trabaja. Y el tipo de dato en este caso va a ser boolean. Aquí está. Es un tipo de dato booleano. Le damos OK. Vamos a agregar otro campo que se llame, no sé, observaciones. Y para este tipo de dato vamos a elegir un tipo de dato text, que nos permite una mayor longitud que un tipo de dato character. Funciona como un pequeño editor de textos. Le damos OK. Y le damos, ya terminamos, le damos OK. Dice que no tenemos ninguna clave primaria, que si la deseamos agregar en este momento, pues no, vamos a ponerle cancel. OK, vamos a tenerla que agregar, le damos OK, OK. Y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, ya nos generó aquí una tabla. Si yo le doy clic en el símbolo de más, mi tabla se llama generales y va a tener los campos que yo especifiqué. Dice que yo especifiqué 7 columnas o 7 campos y tenemos aquí que es el ID del alumno, el nombre, el apellido, la edad, la fecha de ingreso, si trabaja, las observaciones y no definimos ninguna clave primaria. Entonces quiere decir que nuestra tabla ya está generado, por lo tanto ya tenemos cómo generar nuestra base de datos. Ahora bien, en el inciso B nos dice que tenemos que hacer un resguardo de la base de datos. Esto siempre y cuando lo vayamos a hacer, por ejemplo, en una memoria extraíble. ¿Qué es lo que voy a hacer para resguardar la base de datos? La voy a seleccionar, voy a presionar el botón alterno del mouse y le voy a dar backup. Backup quiere decir que haga un respaldo, un resguardo. Me va a preguntar que en dónde lo quiero realizar. En este caso le voy a poner como nombre datos. Y me voy a dar clic en los 3 puntitos de tal que pueda yo
explorar. Vamos a suponer que ustedes eligen memoria. Yo me voy a meter a una carpeta diferente, nada más para que vean cómo se realiza el proceso. Vamos a darle escritorio. Ustedes lo van a hacer directamente sobre la unidad de almacenamiento donde lo vayan a generar, dependiendo la que tengan ustedes elegidos. En este caso yo tengo por aquí una carpeta que se llama recursamientos y es donde la voy a guardar. Entonces ya tengo aquí que se va a llamar, el nombre del archivo se va a llamar datos, que es un archivo de tipo backup, y le voy a dar guardar. Nuevamente le doy OK y automáticamente va a hacer un proceso rápidamente donde me va a indicar qué es lo que acabo de generar, qué fue lo que hice. Generé una base de datos que se llama generales, que generé una tabla, que no hay restricciones y nos tiene que mandar por definición un código de salida en cero. Eso quiere decir que la acción fue realizada de manera correcta. Y le damos done, que quiere decir hecho o que ya está realizado. Si yo quiero verificar que efectivamente respaldo, me voy directamente a revisar si lo hicimos en recursamiento y aquí tengo mi archivo que se llama datos backup. Quiere decir que el respaldo se acaba de hacer de manera correcta. Bien, en el inciso C dice que tenemos que identificar claves primarias y claves ajenas. Ok, vamos a identificar las claves primarias, para eso vamos a regresar nuevamente a nuestra tabla generales y le vamos a dar botón alterno del mouse y le vamos a dar propiedades. Y vamos a entrar a la ventana que ya habíamos definido hace ratito. Entonces nos vamos a ir directamente a la pestaña que dice Constraints, que quiere decir restricciones, que es donde nosotros vamos a poder definir. En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, tiene aquí que podemos definir nuestra clave primaria. Entonces le damos agregar y le vamos a poner id alumno. Nos vamos a columnas y nos va a preguntar qué campo vamos a elegir. Entonces damos clic en la punta de flecha que indica hacia abajo, elegimos el id alumno, que es el que va a funcionar como clave primaria, le doy agregar y le doy OK. Entonces ya lo tengo aquí. Si yo le doy OK, o sea, noten cómo automáticamente ya la siguiente clave que seguiría sería una clave foránea, una clave ajena, una clave única, una clave de verificación. Entonces, ya solamente podemos tener una clave primaria por tabla, recuerden. Entonces, le damos, ya está generada ahí, le damos OK. Y si ustedes revisan, si nos vamos aquí donde está nuestra tabla, en Constraints nos aparece uno. Tenemos nuestros campos. Y aquí en restricciones vemos que aparece una llave color dorado indicando que es una clave principal. Para poder generar una clave ajena es exactamente el mismo procedimiento. La diferencia es que necesitaríamos otra tabla donde el campo y de alumno aparezca para poder hacer la relación e identificarla como clave ajena. Entonces, más adelante veremos cómo establecemos nuestra clave ajena. Por lo tanto, vamos a hasta aquí dejarle, porque la restauración de nuestra base de datos, que es el inciso D, implicaría extraerla desde la unidad donde la almacenamos. En este caso, como la tengo almacenada directamente en mi dispositivo electrónico, como es la computadora, ya no tengo que restaurarla porque automáticamente se queda abierta. Solamente cuando lo hago en un dispositivo externo tendría que traerla para poderla abrir. Ok, entonces dice en el inciso D, ¿cómo vamos a capturar registros? La captura de registros es muy sencilla. En la barra de herramientas hay un icono que se llama examinar o es una vista del objeto seleccionados. Le damos clic y automáticamente se abre una matriz de filas y columnas donde las columnas están representadas por los nombres de los campos y nos dice el tipo de dato que nosotros generamos. En el caso del primero es un campo de tipo numérico, si ustedes recuerdan lo definimos como serial, pero es un dato entero. Entonces podemos igual no capturar, le damos enter para pasar a la siguiente columna y le vamos a poner, por ejemplo, nombre Juan Manuel.
Apellidos, vamos a ponerle Chávez Miranda, por ejemplo. Edad, vamos a ponerle que tiene 18 años con 6 meses. Fecha de ingreso a la escuela, pues vamos a poner que fue el 15 de agosto del 2015, por ejemplo. Vamos a poner que es una persona que ya terminó y está rezagada en su materia. Luego dice, trabaja o no trabaja, vamos a darle clic de tal manera que aparezca un cuadrito. Si nosotros dejamos el cuadrito vacío, quiere decir que la persona no trabaja. Si le ponemos una palomita, lo va a tomar como que nuestra respuesta es afirmativa. Observaciones, vamos a ponerle que es alumno egresado con adeudo de materias. Y yo puedo seguir capturando. Vamos a darle enter, vamos a poner Sonia Pérez Díaz, perdón. Vamos a ponerle que tiene 20 años. 20 años con 2 meses. Su fecha de ingreso fue el 15 de agosto, pero en este caso ella ingresó, vamos a ponerle en el 1508-2016. Vamos a dejarle vacío, señal de que no trabaja. Igual, egresado con adeudo de materias. Ok, y vamos a suponer que ya terminé. Entonces lo único que voy a hacer es cerrar mi tabla y automáticamente mi tabla está guardada. Es decir, ya capturé los registros, ya vi cómo es el procedimiento para capturar los registros. Si yo quiero continuar examinando y agregando nuevos documentos, nuevos registros, lo que voy a hacer es nuevamente irme a mi ventana de examinar, le damos clic, automáticamente, si se dieron cuenta, le apareció el número sin necesidad de que yo lo tecleara. Y aquí están los datos y puedo seguir con el siguiente. No sé, vamos a poner Carlos Estrada Sánchez. No sé, que tiene 17 años con 11 meses. Y él entró el 20 del 08 del 2016. Ok. Vamos a ponerle que está trabajando. Y generación de salida. Generación de salida. Entonces, ya no nos coincide aquí. Bueno, vamos a dejarlo. Y ya, cerramos. Y automáticamente se agregó. Si queremos verificar, lo hacemos. Y aquí tenemos nuestros registros y así podemos seguir ingresando todos los datos que sean necesarios. Vean, por ejemplo, que el formato de fecha primero es año, mes y día. Aunque nosotros lo metimos al revés, automáticamente lo acomoda. Ok, cerramos nuestra tabla y ese sería el momento de que si ya terminamos de concluir la captura de datos, podemos nosotros cerrar nuestro archivo o en este caso, si vamos a guardar en una memoria extraíble, tendríamos que hacer el resguardo correspondiente, repetimos procedimiento, botón, perdón, cerramos nuestra tablita. Directamente nos vamos sobre la base de datos, botón alterno del mouse, hacemos backup y automáticamente nos va a aparecer la ruta donde lo hicimos, que está aquí. Le damos OK y va a actualizar. Ya existe que
si deseamos reemplazar o sobreescribir, le indicamos que sí. Automáticamente lo genera. Recuerden, siempre nos tiene que mandar como código de salida un 0 en señal de que la forma o el procedimiento fue el adecuado. Le damos y cerramos nuestra aplicación.